Buenas noches. Para empezar, muchas gracias por ofrecernos esta entrevista acerca de la matanza de Tlatelolco. ¿Podría mencionarnos su nombre y ciudad, por favor? Juan Manuel López, 41 años. Gracias. Para empezar, ¿cuál fue la causa principal para que se desencadenara el movimiento? Bueno, según lo que yo tengo entendido, porque pues, obviamente no viví en esa época, fue por causa de un pleito que hubo entre estudiantes del Politécnico y estudiantes de la universidad en un partido de fútbol americano, y para aplacar el pleito entraron los granaderos y los golpearon, y eso desencadenó el movimiento de los estudiantes. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que pedían los estudiantes al gobierno? No represión, libertad de expresión, y principalmente era eso. ¿Y qué era lo que la población en general pensaba acerca de las marchas que organizaron los estudiantes? Pues según los registros que he leído, era apoyo absoluto a los estudiantes. Pensaban que los estudiantes tenían derecho a expresar sus ideas. La gran mayoría de la población, aunque algunos sectores como la gente acomodada, pudiente, pues estaban en contra por estar, precisamente tratar de expresar sus ideas. ¿Y cómo sucedió el enfrentamiento entre estudiantes de la vocacional con los de la preparatoria? Pues fue por causa de un enfrentamiento clásico de eh, Poli UNAM, Pumas Burros. Entre las porras se agarraron a golpes, pero curiosamente después se unieron para enfrentar al gobierno. ¿Y cuáles fueron los hechos más importantes ocurridos después? Después del primer enfrentamiento, pues hubo hechos importantes como el que irrumpieron más bien los granaderos, ah, con una bazuca, rompieron la puerta de una vocacional en la ciudad de participantes de los movimientos. Eso fue principalmente los acontecimientos que empezaron a surgir. ¿Quiénes fueron los principales representantes del movimiento? Los nombres no me acuerdo, pero principalmente eran estudiantes de ciencias políticas de la UNAM, eran profesores también de la UNAM, algunos dirigentes sindicales, pero sobre todo profesores de filosofía, de ciencias políticas de la UNAM, y algunos del Politécnico. ¿Y las fuerzas de seguridad de parte de quién estaban? ¿Estudiantes o gobierno? Obviamente estaban de parte del gobierno por órdenes directas del presidente. ¿Y cómo vivía la gente en aquella época? Híjole, pues no lo sé. Realmente no me imagino cómo sería su vida, pero lo que me cuentan mis padres es que sí había, por pobreza, había diferencias grandes de desigualdad económica. Los estudiantes realmente que estudian en el Poli o en la UNAM, muchos tenían escasos recursos, y en la UNAM era realmente un verdadero privilegio estudiar en la UNAM, aunque era de gobierno. Entonces sí había, y además la gente vivía como muy reprimida por el gobierno. La gente hacía mucho caso a lo que el gobierno decía, vivían como subyugados al, al mandato presidencial. Los estudiantes eran vistos y tratados de la misma forma después de los acontecimientos. Pues según lo que yo he leído, ¿no? A los estudiantes se les tenía como, después los tenían como si fueran alborotadores, como si fueran delincuentes. Ya no se les veía con la misma imagen que tenían en un principio. ¿Y cómo se desarrolló la noche del 2 de octubre? Bueno, lo que pasó
es que se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas los grupos de estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, que así se llamaba. El Consejo Nacional de Huelga se reunió en la Plaza de las Tres Culturas para hacer un mitin y hacer acuerdos para impedir o boicotear a los Juegos Olímpicos del 68 y empezaron a aglomerarse en la ciudad, bueno, en lo que es la plaza. En ese momento empezaron a integrarse entre ellos gente con guantes, que era lo que los distinguía, que eran golpeadores, que se fueron filtrando. Y en los edificios alrededor de Tlatelolco, que son edificios muy altos, empezaron a colocarse francotiradores. Llegado el momento que empezaron a disolver la manifestación, hubo francotiradores que empezaron a disparar contra los estudiantes que estaban desarmados, alegando que ellos estaban recibiendo agresiones físicas, pero en realidad eran los del guante blanco que empezaron a provocar a todo el movimiento. Lo grave de esto es que después de que empezaron a haber balazos, los granaderos y los francotiradores se metieron en los edificios del Tlatelolco, irrumpieron dentro de los departamentos y sacaron a cualquiera que tuviera que pareciera estudiante o que tuviera pancartas o panfletos o propagandas del movimiento, y los sacaron y los golpearon y los llevaron presos. Eso fue más o menos como se desarrolló, y fue durante casi toda la noche estuvieron golpeando, arrestando y secuestrando gente a diestra y siniestra. ¿Y cuál fue el papel de las Olimpiadas en este conflicto? Era el tope, era un límite, porque en México no se podía dar el lujo de no tener los Juegos Olímpicos o de aplazarlos, porque pues la entrada de dinero que eso representaba económicamente era mucha, además de que no podíamos decir que iba a ser el primer país que su población boicoteara un evento tan importante. ¿Y actualmente México sigue siendo el mismo de antes? No, claro que no, ya no se puede, hoy en día podemos expresarnos más libremente, hay manifestaciones por todos lados, a todos nos afecta, pero por todos lados ya puede haber manifestaciones. En ese tiempo no se podía siquiera nombrar al presidente de la República con alguna mala palabra, o no se podía insultar o hacer mofa del presidente. Lo que hoy en día pues sí ya se puede hacer abiertamente, ya se le puede decir, llevarla o contradecir al presidente o dar su opinión públicamente. En ese tiempo pues no se podía. Y para finalizar, ¿cuál es su conclusión acerca del tema? Mi conclusión es que después del movimiento del 68 fue un parteaguas a la libertad de expresión, pero también es una marca negra en nuestra historia, no solo por la matanza, sino por la represión, porque se demostró que si un gobierno quiere acallar a un movimiento político, en ese momento lo podía hacer, pero fue una mancha muy oscura en nuestra historia, porque además el mismo movimiento que surgió aquí en este país ya había surgido en Francia, y también lo quisieron hacer lo mismo, de acallarlo, pero allá sí hubo negociación. Aquí fue represión total, lo que representa también un autoritarismo total que existía en ese momento. Qué bueno que se cambió a una electricidad un poco más a partir de ese momento y del transcurso de los años,
pero pues qué mal, ¿no? Que tuvieron que morir muchas personas para que sucediera. Muchas gracias. Eso será todo. Gracias.